Hola a todos, ¿cómo están? Me preguntaban el otro día en uno de los vivos que hicimos cuál podría ser el motor del crecimiento, de la recuperación, de la salida de la crisis. Bueno, eso es lo que voy a tratar de explicar en este video, porque son necesarias tres condiciones para salir de la actual crisis y por qué no alcanza con una sola de esas condiciones. Vamos a hablar de vacunas, vamos a hablar de dólares y vamos a hablar de certidumbre. Antes de comenzar, les recuerdo que se suscriban al canal, que activen la campanita de notificaciones para recibir las alertas de los videos que subimos todas las semanas, y también les recuerdo que está abierto el programa miembros, socios del canal. Si quieren anotarse, pueden hacerlo a través del botón unirme o en el link debajo del video. Ahí van a ver las condiciones para poder participar de 2 vivos exclusivos para miembros por mes, con chat abierto para consultas, para preguntas. Si quieren participar, ya saben, ahí tienen las condiciones para hacerlo. Ahora sí, comencemos. Como les contaba, me preguntaban cuáles son los factores para salir de la actual crisis que vive la Argentina y que ya arrastra más allá de lo que ha sucedido con la pandemia en el último año, prácticamente 4 años. Yo creo que hace falta 3 condiciones fundamentales: vacunas, dólares y certidumbre. Empecemos por las vacunas. Obviamente, en el actual contexto hace falta vacunación masiva para poder dejar atrás la pandemia, que es un condicionante muy grande a cualquier posibilidad de recuperación sostenida en el tiempo. Los países desarrollados han demostrado que justamente niveles de vacunación muy elevados con primeras y segundas dosis le han permitido tanto a Europa, en mayor o menor medida, al Reino Unido, a Estados Unidos, seguir con un sendero de recuperación económica más allá de las variantes del coronavirus, que han generado nuevamente un rebrote muy fuerte de casos en los países desarrollados, con vacunaciones arriba del 50% con segundas dosis. El rebrote de casos muy importante de la variante Delta ha significado muy bajas hospitalizaciones y muy bajos fallecimientos, y de esa manera han podido seguir con las actividades económicas abiertas, más allá de algunos cierres y algunas advertencias que obviamente permanentemente vienen haciendo de manera puntual. La Argentina ahí tiene un desafío muy grande, porque si bien ha avanzado con más del 50% de la población con primera dosis de vacunación y hoy hay un stock importante de vacunas para aplicar, tiene un rezago muy importante en la aplicación de segundas dosis, apenas 13-14% de la población. Y este es un nivel muy bajo de vacunación con segundas dosis para enfrentar la variante Delta, que dicen los expertos, tarde o temprano, a lo sumo en 3 semanas, en un mes, va a estar circulando de manera comunitaria en la Argentina, lo cual va a significar un rebrote fuerte, un salto fuerte de los contagios por arriba de los 12.000, 13.000 casos diarios que actualmente tenemos. Atención, que esta es una carrera contrarreloj, decía. Y hay un interrogante grande porque, como saben, hay un cuello de botella en más de 6 millones de personas que se han aplicado la primera dosis de Sputnik y no llegan los segundos componentes. Y estamos hablando de la población más vulnerable, de mayores de 60 años, por lo cual ahí hay todo un interrogante que se va a definir en los próximos días: cómo se avanza en la vacunación de segundas dosis, ya sea porque se consigan los segundos componentes o porque se haga cruce de vacunas, pero hay que, en agosto, tener una vacunación muy masiva de segundas dosis para que el regreso o el rebrote de la variante Delta no signifique un estallido de hospitalizaciones y nuevamente un salto muy grande en los fallecimientos, en un país que está entre los 10 países ajustados por población de mayor fallecimientos en el mundo por la pandemia. Vacunar es la forma de garantizarse que la economía se mantenga abierta, pero no es la forma, obviamente, de que la Argentina pueda salir de la crisis económica propia que viene arrastrando en los últimos 4 años. Vamos entonces a los 2 puntos netamente económicos que hay que encarar. Y cuando me preguntaban cuál puede ser el motor del crecimiento de la Argentina, bueno, claramente es el tema de los dólares y la certidumbre. Sin dólares, como sucede actualmente, la Argentina no puede volver a crecer. Puede tener alguna reactivación puntual, pero es muy difícil sostener un crecimiento en el tiempo. Básicamente porque los dólares no solamente son necesarios para estabilizar el mercado cambiario, no solamente son necesarios para que no se esté todo el tiempo pensando en cuál va a ser el tipo de cambio el mes que viene, sino fundamentalmente porque son un insumo fundamental para la producción en la Argentina.
La Argentina hoy insume mucho más dólares para sostener su producción de lo que insumía en la década del 90 en plena convertibilidad durante el menemismo. Y esto es así porque la producción en el mundo se ha vuelto mucho más globalizada, mucho más integrada, y hoy prácticamente todas las cadenas de producción tienen insumos importados, y sin esos insumos hay una traba, hay una restricción muy fuerte al crecimiento y a la producción. Fíjense lo que sucede con el sector automotriz, que en años de boom de ventas y de producción, 800.000, 1 millón de unidades como en el 2013, el sector automotriz insume 70% de partes importadas, más de 10.000 millones de dólares. Y lo mismo sucede con otros sectores, como el sector de la electrónica, el sector de electrodomésticos, celulares. Prácticamente todos los sectores de producción en mayor o menor medida en la Argentina utilizan insumos importados, y para poder conseguir esos insumos es necesario pagarlos con dólares, y ese es un punto muy importante de por qué hay que tratar de levantar cuanto antes la restricción de dólares que actualmente tiene la Argentina. Si el Banco Central está permanentemente contando los dólares que tiene de reservas netas, de reservas disponibles en el Banco Central, que actualmente está alrededor de los 7.500 millones de dólares, para ver cómo interviene el mercado cambiario, para que no se le dispare la cotización del tipo de cambio oficial y los dólares alternativos, porque eso significaría una nueva estampida inflacionaria, está todo el tiempo restringiendo la producción y el crecimiento al poner los últimos cepos que quedan, que son los cepos a las importaciones. Es decir, el Banco Central va regulando ahora los dólares disponibles que tiene, no poniendo cepos adicionales a los que compran dólares para atesorar, porque ese cepo ya es súper estricto, son 200 dólares por mes el dólar de ahorro y tiene todo tipo de condicionalidades, o sea que es una cuenta que está muy bajita, sino que hoy las restricciones se ponen fundamentalmente a los dólares para producir, a los dólares para las importaciones que son necesarios para que la economía crezca. Y si eso se mantiene en el tiempo, bueno, como les decía, es una restricción, un condicionante muy grande para poder salir de la crisis. Veamos de dónde pueden aparecer esos dólares. Hay una posibilidad muy grande de que esos dólares aparezcan de los propios dólares de los argentinos. No hay que esperar en estas condiciones que pueda haber, aún saliendo del proceso electoral, aún logrando un acuerdo con el Fondo Monetario, que venga una avalancha de dólares financieros o inversión extranjera directa a la Argentina. Eso es muy difícil de conseguir. Claramente después de lo que ha ocurrido con el último default, entre comillas, o reestructuración de la deuda, la Argentina va a pasar un buen tiempo para que pueda volver a los mercados de capitales y pueda conseguir financiamiento no especulativo de cortísimo plazo, sino financiamiento de más mediano plazo, tanto llegando al sistema financiero como a la inversión real. Y por lo tanto, la principal fuente de dólares que se puede lograr en los próximos años son los dólares de los propios argentinos. Miren este gráfico para tener una idea de la magnitud de la cantidad de dólares que tienen los argentinos con capacidad de ahorro, atesorados, guardados, una gran parte dentro del propio país, en las cajas de seguridad y en el colchón, en los domicilios, otra parte girados al exterior. En el primer gobierno de Cristina, entre 2008 y 2011, hubo una fuga al dólar, compra de dólares de los argentinos para atesorar, sin ningún otro motivo como puede ser pago de importaciones o pago de deudas al exterior o turismo al exterior, sino para atesorar, fundamentalmente para resguardarse frente a la inflación y a las constantes devaluaciones, por más de 70.000 millones de dólares. Después de esa fuga muy importante al dólar en solo 4 años, Cristina en diciembre del 2011, después de ganar con el 54% de los votos la reelección, pone un cepo cambiario, una restricción a la compra de dólares, primero informal y después más formalizado, que frenó, como ven, en los 4 años siguientes el atesoramiento de los argentinos de forma importante, pero recuerden que en aquel entonces las reservas del Banco Central eran muy superiores a las que hay actualmente, y con esas reservas no solamente se hacían pagos de deuda en dólares al exterior, sino también se tenía totalmente abierta la cuenta turismo. Había en algunos años entre 8.000 y hasta 10.000 millones de dólares de gastos de los argentinos en el exterior, y además había mucho menos restricciones a las importaciones de las que hay hoy. De hecho, eso es lo que le permitió en el segundo mandato de Cristina
financiar con el dólar barato las campañas electorales del 2013 y 2015. Recuerden, en el 2013, por ejemplo, hubo 1 millón de autos vendidos y para eso, como les contaba antes, el déficit del sector automotriz se disparó arriba de los 10.000 millones de dólares, un momento en el cual se vendían en la Argentina muy baratos autos de lujo, BMW, Mercedes-Benz, Audi, a dólar oficial, que por otro lado eran comprados por aquellos que tenían dólares en el colchón, los vendían en el paralelo 50% más caro y podían comprar en pesos a dólar oficial los autos importados mucho más baratos. En el gobierno de Macri, cuando se levanta el cepo, fíjense que nuevamente vuelve la formación de activos externos de manera muy importante, y sin cepo eso se puede financiar por dos motivos. Por un lado, por el megaendeudamiento del sector público con el sector privado externo. El sector público toma más de 70.000 millones de dólares en deuda denominada en dólares en los mercados de capitales en solo 2 años, 2016 y 2017, para financiar el déficit fiscal doméstico, y además hay un ingreso de capitales muy importante de corto plazo para colocarse en el sistema financiero y aprovechar las altas tasas de interés en pesos con dólar planchado, lo que se llamaba el carry trade o la bicicleta financiera. Ese ingreso de dólares es muy importante, ya sea por el endeudamiento del sector público o el ingreso de capitales financieros de corto plazo en el sistema financiero, permiten financiar una formación de activos externos, una compra de dólares de los argentinos que vuelve a ser récord. Más allá de que en el exterior confiaban prestándole a la Argentina o venían a hacer bicicleta de corto plazo en el sistema financiero, los argentinos seguían nuevamente comprando fuertemente dólares, y fíjense que ya en el 2017 de nuevo supera los 22.000 millones de dólares la compra de dólares por parte de los argentinos para atesorar, y obviamente esa cuenta se dispara todavía más en 2018, cuando estalla en abril de 2018 la crisis cambiaria y las devaluaciones permanentes. En el 2018 el atesoramiento de los argentinos supera los 27.000 millones de dólares, y en el 2019 está en un número similar y hubiese sido mayor si no fuera porque en los 2 últimos meses de la gestión Macri, desde principios de noviembre del 2019, se impone el cepo de los $200 que restringe y frena ya desde fines del 2019 el atesoramiento de dólares de los argentinos. Actualmente esa cuenta de atesoramiento de dólares de los argentinos está frenada por un recontra super cepo que fue perfeccionándose y fue endureciéndose cada vez más. El año pasado, a través de los $200 se fueron más de 3.000 millones de dólares para atesoramiento, y este año esa cuenta está prácticamente en cero, porque ha sido muy rígido la compra de los $200 desde octubre del año pasado, cuando se dispararon los tipos de cambio alternativos y se restringió todavía más el cepo, y además hubo algún ingreso muy pequeño, pero que compensó y puso en cero la cuenta de atesoramiento en la primera parte del año de argentinos con alta capacidad de ahorro que trajeron dólares para pagar el impuesto a los altos patrimonios. Pero ¿qué quiero mostrarle con este gráfico que muestra que efectivamente en la Argentina no faltan dólares? Hay muchísimos dólares dando vuelta. Lo que sucede es que están fuera del sistema, y al que le faltan los dólares es al Banco Central. Lo que quiero mostrar con estos números es que, más allá de las cuentas que se hagan de cuántos dólares tienen los argentinos atesorados fuera del sistema, en las cajas de seguridad, en los colchones, en el exterior, está claro que es una cifra muy importante. El presidente del Banco Central dijo hace algunos meses que ellos estimaban que había 200.000 millones de dólares de los argentinos fuera del sistema financiero en el propio país, y no es una cifra descabellada si uno ve la formación de activos externos en los últimos 10 años. Cualquier salida de la crisis y financiamiento del crecimiento en los próximos años necesariamente tiene que venir por el lado de los dólares de los propios argentinos, como sucedió en el 2002, después de la megacrisis de la convertibilidad. En algún momento, a partir del 2003, empezaron a ingresar nuevamente los dólares de los argentinos que se habían ido durante la convertibilidad a los colchones o a las cajas de seguridad o al exterior, más de 100.000 millones de dólares, y aunque regresaron a una mínima fracción, eso ayudó a potenciar la reactivación de algunos sectores
estratégicos, por ejemplo, todo el tema de la construcción o el consumo de bienes durables. La pregunta es, ¿en qué momento se hace el clic por el cual esa gran cantidad de dólares que tienen los argentinos con capacidad de ahorro pueden volver lentamente al sistema? Pueden dirigirse a financiar la construcción, la compra de bienes durables o eventualmente la inversión en algunos sectores estratégicos. Y la respuesta obviamente tiene que ver con la certidumbre, el tercer dato que decíamos que faltan, y es la contracara de la falta de dólares que tiene actualmente el Banco Central. En algún momento los argentinos pueden hacer un clic y volver a vender los dólares si consideran que está suficientemente alto el dólar y no va a seguir subiendo, pero para eso obviamente tienen que ver, como ocurrió en el 2002-2003, después de un pico de la crisis, la posibilidad de que por lo menos por un buen tiempo esa crisis salga del horizonte. Y para que eso ocurra, por supuesto, es necesario, y lo venimos diciendo muchas veces, dar certidumbre, dar un horizonte hacia dónde se quiere ir. El acuerdo con el Fondo Monetario en algún momento puede ser condición necesaria, pero no suficiente para dar esa previsibilidad, esa certidumbre que es necesaria para que el financiamiento de los propios argentinos, de los dólares de los propios argentinos, vuelva al sistema. Para eso, además de dar certidumbre, lo que tiene que ocurrir es que los argentinos con capacidad de ahorro perciban en algún momento que el nivel del dólar es lo suficientemente alto y no va a seguir subiendo. ¿Cómo está el dólar hoy en términos reales? Si uno lo mira en términos históricos, nosotros siempre hacemos este cálculo, que es actualizar la evaluación del dólar en distintos momentos históricos y traerlos a valores de hoy. Si uno mira los dólares alternativos, el dólar de 180 pesos, el blue, o el dólar de 170 pesos del contado con liquidación, que es el dólar favorito de dolarización de las empresas y particulares en el sistema financiero, bueno, sin duda es un dólar alto, más alto incluso que el de pico de crisis de final de la convertibilidad en junio del 2002, en el pico de la crisis del 2002, ese dólar que llegó a 4 pesos y después en los años siguientes bajó a 3 pesos, pero ese dólar de 4 pesos traído a valores de hoy por inflación sería un dólar de 167, 170 pesos, es decir, que es un dólar similar al contado con liquidación y está un poquito por debajo del actual dólar blue, pero también es cierto que el actual dólar blue o el contado con liquidación, si bien están en niveles históricos elevados, no son dólares como el pico de crisis de octubre del año pasado, cuando el dólar blue se disparó a los 195 pesos y el dólar contado con liquidación a los 180 pesos. Si uno trae a valores de hoy esos picos del dólar en octubre del año pasado, que obligó, como he contado en varios videos, a redefinir toda la política económica por parte del gobierno y dar señales muy claras de que se caminaba hacia un acuerdo con el Fondo Monetario para tratar de frenar y ponerle un límite a la brecha cambiaria. Bueno, esos dólares de fines de octubre traídos a valores de hoy serían dólares de 270 pesos en el blue y de 250 pesos en el contado con liquidación. Esos son los dólares que el gobierno quiere evitar, no quiere que se repita esa situación de incertidumbre total, puede pasar absolutamente cualquier cosa, porque esos dólares de 270 pesos a valores de hoy son dólares de hecho muy cercanos a los dólares pico de crisis de hiperinflación, la primera hiperinflación de Alfonsín en el 89, que tuvo en promedio durante 2 o 3 meses un valor promedio de 300 pesos a valores de hoy. Esos serían dólares de crisis total, de incertidumbre total, de puede pasar cualquier cosa. Son los dólares obviamente que el gobierno quiere evitar y es el escenario del cual el gobierno quiere alejarse lo más posible. Resumiendo, solo con vacunación y esperando que con una apertura generalizada de actividades la economía se vaya acomodando, no es el camino. La Argentina necesita dólares para poder crecer y la Argentina necesita certidumbre para que esos dólares de los argentinos vuelvan al sistema. Los dólares de los argentinos tienen que ser la fuente de financiación del motor de la recuperación en los próximos años, tanto del consumo como de la inversión o de sectores estratégicos como la construcción.
Y para eso, además de certidumbre, es necesario trazar una hoja de ruta, lo hemos dicho muchas veces. No estoy diciendo que la salida va a ser similar a post-crisis del 2002, pero sin duda, mirando después de la elección de noviembre, esos dólares de los argentinos fuera del sistema financiero pueden ser la principal fuente de financiación de una recuperación económica más sostenida en el tiempo, y para eso, lo volvemos a repetir por enésima vez, es necesario dar certidumbre, es necesario mostrar que estos niveles de dólar real, históricamente muy altos, solo más bajos que los picos de crisis de las hiperinflaciones, son techo y no un piso para el dólar en el futuro. Y para eso no hay magia, no hay secretos. Es necesario disipar la idea de que en la Argentina cualquier cosa puede pasar, que un día se negocie con el Fondo Monetario y al otro día se puede hacer todo lo contrario. Tiene que haber reglas de hacia dónde va la política fiscal, impositiva y monetaria, y sobre todo tiene que haber un sendero en el cual el Banco Central empieza a fortalecer sistemáticamente sus reservas acumulando dólares y la inflación empieza a desacelerarse. Esas señales claramente pueden ser sostenidas en el tiempo durante varios meses, el inicio para que a su vez en algún momento, con un dólar real lo suficientemente alto, los argentinos empiecen a vender los dólares que tienen atesorados en las cajas de seguridad o en el colchón. Por supuesto que una diferencia importante respecto a la crisis del 2002 es el cepo cambiario, la brecha cambiaria y los distintos tipos de cambio que hay en la Argentina. Pero mientras no se pueda levantar el cepo cambiario, que obviamente es deseable hacerlo lo antes posible, a medida que el Banco Central vaya acumulando dólares en las reservas y empiece a darse un horizonte de futuro, es necesario que, al menos dando certidumbre sobre algunos puntos básicos, lo que hoy también pueden ser puertas de entrada, que son esos dólares reales muy elevados, empiecen a funcionar como tales y no sean, como siguen siendo ahora, obviamente potenciados por el proceso electoral, puerta de salida. Es decir, argentinos que siguen dolarizándose en estos valores muy elevados del dólar. Espero que les haya gustado este video. Como siempre les recuerdo, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para recibir las alertas de los videos que subimos todas las semanas. Y también les recuerdo que tenemos disponible el plan miembros del canal para asociarse al canal y sumarse si les interesa los 2 vivos exclusivos para miembros de monitoreo económico que hacemos por mes, con chat abierto para preguntas y consultas. Si quieren sumarse y hacerse miembros del canal, pueden hacerlo apretando el botón unirse al lado del botón de suscripción, o pueden averiguar las condiciones en el link debajo del video. Nos reencontramos en uno de esos vivos para miembros, en los vivos abiertos que hacemos para todos, o en cualquier video próximamente. Chao, pásenla bien.